La difracción se puede entender como un sistema lineal. Y la ventaja de esto es que los sistemas lineales tienen soluciones que se consiguen con transformada de Fourier. El sistema lineal lo podemos interpretar entonces como una integral con todo el dominio de la excitación. Veamos a continuación la integral de difracción. Esta integral nos dice que la onda difractada es la transformada de Fourier de la onda que ilumina, modificada por un elemento de apertura que tiene una fase determinada por la geometría de la apertura y se propaga a lo largo del eje Z con un propagador y un factor de oblicuidad. Esta ecuación tiene dos elementos supremamente importantes para determinar el comportamiento de la difracción. En la expresión que tenemos allí está contemplado unas fases que están determinadas por las coordenadas del plano de detección y las coordenadas cuadráticas en el plano de apertura. Estas se llaman las fases de Fresnel. Estas son las condiciones de frontera que fueron establecidas tanto en la apertura como en el plano de detección. Las fases de Fresnel nos muestran cómo es la topografía del frente de onda durante toda su propagación. Una vez ocurre la difracción, obtenemos como resultado una imagen como la siguiente. En esta imagen que podemos ver, se ve como unos anillos. Estos anillos se repiten, pero no son anillos uniformes. El ancho de cada anillo no es igual. Estos anillos que se repiten no son anillos uniformes. Es decir, que no son todos del mismo ancho, sino que los anillos se van disminuyendo y existe un máximo cuando hay un anillo central que está de color blanco y que le preside un anillo negro seguido de un anillo blanco y después otro negro y así sucesivamente. Para mayor claridad, no es que los anillos vayan variando de valores, de un valor máximo y se vayan atenuando. No son escalas de grises, sino que el ancho del anillo se va reduciendo en su propagación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las zonas blancas, al pasar a negras, representan un cambio de fase. Y este cambio de fase tiene un factor de pi. Entonces aquí podemos ver el cambio de fase de la propagación de la difracción. Ahora, en esta imagen podemos ver la fase de Fresnel en la apertura y en el detector. Si estamos en el rango en que no hay cambios, en que si estamos en el rango en que no hay cambios, estamos en un caso particular de la difracción que se conoce como la fracción de Fraunhofer, que sería exactamente este punto central en el cual no ha entrado a la fase de la franja negra. Entonces, si estamos en un máximo central de difracción o de las fases, vamos a estar en lo que se conoce como difracciones Fraunhofer. Pero si estamos por fuera, es decir, en un rango en el cual hay varias fases, se conoce como lo que esto lo podemos determinar como el dominio de Fresnel. Entonces, para resumir, el caso general es el dominio de Fresnel y Fraunhofer es un caso particular cuando no necesito considerar cambios de fases. Pero, ¿qué criterio puedo usar para distinguir entre estos dos dominios? Existe un criterio fuerte y sólido que se llama el número de Fresnel. ¿A qué se refiere el número de Fresnel? A lo siguiente, tenemos una distancia focal, una distancia z y el ancho de los diferentes anillos. Entonces, el número de Fresnel es hacer la ecuación en la cual tomamos el cuadrado del ancho de los anillos y lo dividimos por la distancia z multiplicada por la longitud de onda. Este número adimensional de Fresnel, si es pequeño, sabemos que estamos en la difracción de Fraunhofer. Pero si es grande, es decir, si los valores son superiores a 0.5, podemos determinar que estamos en Fresnel. ¿Qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide hallar el tamaño de los detalles que una cámara oscura puede detectar a diferentes longitudes de onda. Cuando hablamos de una cámara oscura, la abertura es circular y eso quiere decir que el patrón de difracción va a ser un patrón de anillos
claros y oscuros, y la zona central es llamada disco de aire, que es la zona donde se concentra la mayor parte de la energía de la luz, como podemos ver acá en la imagen que está a la derecha. Para hallar esto, hallamos el límite de resolución del instrumento óptico, que es la distancia mínima que hay entre dos objetos para que el instrumento los pueda distinguir o resolver. Esta distancia se mide desde los centros de los objetos y está expresada por esta fórmula, que es 1.22 d por lambda sobre a, siendo d nuestra distancia focal, lambda la longitud de la luz y a el diámetro de nuestra abertura. El 1.2 es un factor que nos indica que es el mínimo de la primera franja oscura del patrón, que es equivalente al radio del disco de aire. Cuando hacemos nuestros cálculos, vemos que la menor distancia es la obtenida con la longitud de onda de 0.47 micrómetros. Cuando esta distancia es pequeña, esto quiere decir que la resolución del instrumento es mayor y los detalles son más finos. Es decir, que esta cámara oscura, la que nos plantea el ejercicio, resuelve mejor la luz azul. Luego hacemos el porcentaje que vemos aquí abajo con respecto al magneso y vemos que el detalle de la luz azul es un 25.4% más fina que el de la luz roja. Bueno, ahora, ¿por qué una cámara oscura forma imagen? Cuando tenemos una abertura de cualquier tipo, se nos va a formar una imagen. En este caso, nuestra abertura lo que hace es direccionar los rayos de luz hacia un punto como lo haría un lente convergente, haciendo que se forme una imagen real e invertida. Acá tenemos un esquema de lo que ocurre. Bueno, para entender bien el problema debemos recordar de qué trata el doble espejo de Fresnel. Este consiste en dos espejos plateados frontales planos inclinados entre sí en un ángulo muy pequeño, como se muestra en la figura. Ahora, la línea de intersección de los dos espejos es paralela a la rendija de la fuente. Una parte del frente de onda cilíndrico procedente de la rendija se refleja en el primer espejo plano y otra parte del frente de onda se refleja en el espejo que está inclinado. Existe un campo de interferencia en la región donde se superponen las dos ondas reflejadas. Y las imágenes S1 y S2 de la rendija en los dos espejos pueden considerarse como fuentes coherentes separadas situadas a una distancia x. Ahora, para encontrar el ángulo que hay entre ambos espejos, podemos partir de la ecuación que ya conocemos, que sería la ecuación que usamos para encontrar la interfranja entre los máximos, que sería x igual a d más r multiplicado por lambda sobre 2 veces r por el ángulo que hay entre el plano y los espejos. De aquí despejamos ese ángulo, que nos quedaría como alfa igual a d más r lambda sobre 2r por x. Este x es el máximo de ancho entre las dos imágenes, ¿cierto? Ahora, dentro de esta ecuación ya despejada, reemplazamos los valores que nos enunciaron en el problema y restando los cuadrantes para encontrar el ángulo que queda entre los dos espejos, y esto nos da como resultado el valor de 179,7941 grados. Los pioneros en el desarrollo del interferómetro fueron Maurice Poole y Justin Charles Fabry, físico francés reconocido por sus investigaciones en el campo de la óptica, quien, junto a su estudiante Alfred Perot, fueron quienes inventaron el interferómetro de múltiples haces. Este interferómetro hace uso de múltiples reflexiones entre dos superficies parcialmente plateadas y próximas entre sí.
Parte de la luz se transmite cada vez que llega a la segunda superficie, resultando en múltiples rayos que interfieren entre sí. De esa interferencia de estos múltiples rayos se logra obtener un interferómetro de alta resolución. Como tenemos un interferómetro de múltiples haces, tenemos que el cambio que hay entre la fase de dos rayos adyacentes es igual a 0, de modo que la condición 2D coseno de alfa igual a m por lambda representa una intensidad máxima. De la expresión que relaciona el interferómetro de Fabry-Perot, se tiene que m es el orden de interferencia, el cual es aproximadamente igual a 2D sobre lambda para ángulos muy pequeños, y R es la reflectancia de superficies del etalón. El etalón es el otro nombre al cual se le da al interferómetro de Fabry-Perot, lo que significa que la menor separación entre dos líneas espectrales está dada por delta de lambda, que es igual a lambda por 1 menos R dividido m por pi por la raíz cuadrada de R. Esta separación significa que las longitudes de onda satisfacen el criterio de Rayleigh, el cual se caracteriza por su gama espectral, que dice que el cambio de la longitud de onda necesaria para desplazar un sistema de franjas es una sola franja, como lo vemos en la última expresión. Algunos usos tecnológicos del interferómetro de Fabry-Perot. Entre ellos encontramos la espectroscopía de Fabry-Perot, el cual utiliza técnicas de escaneo, las cuales aprovechan la linealidad entre las placas superiores de los detectores fotoeléctricos sobre las placas fotográficas, para obtener mediciones mucho más precisas de la densidad de flujo que hay entre ellas. El escaneo consiste en variar la distancia que hay entre las placas del interferómetro. Sin embargo, este puede variar si varía la presión dentro del interferómetro. Un segundo uso lo encontramos en el espectrómetro de Nefer, o nuevo espectrómetro Fabry-Perot de extrema resolución, el cual está integrado al espectrómetro OSIRIS del Gran Telescopio de Canarias, el telescopio más grande del mundo. Dentro de su núcleo es donde encontramos el interferómetro de Fabry-Perot. Con él se puede estudiar las colisiones y la dinámica de las galaxias, incluida la formación de las estrellas y la distribución de la materia oscura. Su principal función es observar la emisión y las velocidades del medio interestelar, tanto de nuestra galaxia como de galaxias cercanas. La manera de calificarnos depende mucho del rendimiento que el alumno se considere de sí mismo. En cuanto a nosotros, hemos considerado que nuestro rendimiento como grupo fue satisfactorio, realizando todas las tareas en conjunto y haciéndonos retroalimentaciones en cada proceso, por el cual consideramos que nuestra coevaluación es exitosa. Y en cuanto a mi autoevaluación, resolví las tareas que como grupo nos impusimos y además colaboramos conjuntamente en resolver los puntos de los demás. Considero que habían partes de la temática que no había abordado a profundidad, pero con el estudio autónomo se pudieron resolver y esto hizo que la actividad evaluativa fuera bastante provechosa y se practicaran bien los temas. En cuanto a la evaluación grupal, considero que todos los integrantes del grupo tuvieron un desempeño bastante significativo y aportes a la realización de la actividad, la cual fue conjunta. Ahora, para la ecoevaluación y la autoevaluación, me parece que nos fue bastante bien en el trabajo, le dedicamos cada uno su tiempo merecido y creo que entre todos pudimos desarrollar los problemas.
Para cada punto tuvimos muchas dudas y entre todos fuimos capaces de lograr sacarlos adelante y que poder tener un trabajo completamente hecho y que con la ayuda de Dios esperemos esté muy bien resuelto. Para la autoevaluación y coevaluación, considero que logramos cumplir satisfactoriamente cada uno de los objetivos, pudimos superar cada una de las debilidades, falencias que teníamos con algunos de los temas, logrando así poder obtener un trabajo exitoso en cuanto a el éxito de cada una de las metas que logramos poder culminar.